Buenas noches, qué bueno poder estar juntos nuevamente este domingo y bueno, poder abrir la palabra y compartir el mensaje del Evangelio, ¿no? Y de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro, leyendo, meditando en el libro de Segunda Corintios, así que nos vamos a ubicar ahí en Segunda Corintios capítulo 4. Vamos a compartir hoy algunos pensamientos con respecto a este capítulo. Segunda Corintios capítulo 4. Dicen los estudiosos que es una de las cartas más personales del apóstol Pablo, más íntimas, donde él realmente demuestra, le habla a los hermanos de Corinto, eh, le abre su corazón, ¿no? Y lo que es su vida, lo que es su ministerio. Y entonces vamos a leer allí el capítulo 4 y vamos a meditar en esta tarde con respecto a esto que la Biblia, la palabra de Dios nos dice. Dice, por esto, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a los subterfugios vergonzosos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos ante toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de arcilla o de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no procedente de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no estrechados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Gracias, Tomasito. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo lo que padecemos por amor a vosotros, para que la gracia que se va extendiendo a través de más y más personas haga que sobreabunde la acción de gracias para gloria de Dios. Por lo cual no desmayamos, sino que aunque este nuestro hombre exterior va decayendo, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea nos produce en una medida que sobrepasa toda medida un eterno peso de gloria, no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Recién cantamos esa canción cuando acá se pasedista. Había una estrofa que decía, trabajar es mi deseo, sin cesar por el Señor, siempre hablando de su gracia y de su amor. Lo que dice Pablo acá, ¿no? Cuando acabe aquí mi obra y me llame el Salvador, cuando ya se pase lista, yo estaré. Y así es la vida cristiana, y el apóstol Pablo de alguna manera nos antepone esta realidad del ministerio cristiano, de vivir la vida cristiana. Pero podemos pensar que vivir la vida en este mundo implica desgaste,
implica sufrimiento, implica muchas veces pérdida, implica dolor, implica eventualidades que llegan a nuestra vida que no dependen de nosotros, porque nosotros no podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida. Controlamos algunas cuestiones, pero hay cosas obviamente que nos vienen de afuera y hay cosas que naturalmente van a ir sucediendo en nuestra vida. Por ejemplo, envejecer, que nuestro cuerpo se vaya desgastando. A eso le pasa a todo el mundo. Es una realidad del ser humano. Bueno, desde que entró el pecado en este mundo, lo vemos en la Biblia, una vez que los hombres desobedecimos a Dios y entró el pecado en el mundo, hay una decadencia natural que ocurre, ¿no? Un devenir que va, digamos, nuestra vida está en eso, ¿no? O sea, llena de vicisitudes. Y Pablo muestra aquí esta realidad que no es diferente en la vida, digamos, del creyente, ¿no? De la vida de aquella persona que puso su confianza en el Señor Jesucristo. En el capítulo 3, la vez pasada, cuando estuvimos reflexionando, dijimos que, ven que Pablo acá habla del ministerio, comienza diciendo en el versículo 4, por tanto, nosotros teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿A qué está haciendo referencia aquí la Biblia con ministerio? Ministerio o ministrar es servir, ¿no? Entonces, el apóstol le está escribiendo acá a los creyentes de Corinto y le está diciendo que el cristiano tiene un servicio, un ministerio, es un ministro. Ministro quiere decir eso, es un servidor de Dios. ¿Y por qué ocurre esto en la vida? No todas las personas son servidoras de Dios. Los que son siervos del Señor son aquellos que son hijos de Dios y aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que la vez pasada en el capítulo 3, que habíamos puesto como título al mensaje La gloria que transforma, Pablo lo que utilizó fue dos figuras? ¿Se acuerdan que dijo que en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando Moisés recibió la ley, ¿no? Que subió al monte del Sinaí y allí recibió las tablas de la ley? Y ese acontecimiento fue glorioso. Ese acontecimiento fue glorioso de tal manera que estar allí en la presencia de Dios por parte de Moisés fue tan glorioso cuando Dios le dio las tablas de la ley, que el rostro de Moisés resplandecía como el sol cuando bajó del monte. Y dice que el pueblo de Israel le pidió a Moisés que se pusiera un velo sobre el rostro porque le molestaba esa presencia, ¿no? ese rostro iluminado. El ministerio, o sea, cuando Dios dio la ley al ser humano, a la humanidad, los 10 mandamientos que nosotros no podemos cumplir, ese ministerio fue glorioso, lleno de gloria. Eso estaba en el capítulo 3. Pero Pablo ahí lo que después nos enseñaba que la obra de Dios en el corazón de las personas a través de lo que Cristo hizo en la cruz, eso es más glorioso todavía. ¿Y dónde reside la gloria? ¿Dónde reside la gloria del Evangelio? Bueno, obviamente en la persona de Cristo, el Hijo de Dios, que dio su vida allí en la cruz por cada uno de nosotros, para que nosotros, siendo pecadores perdidos y condenados a causa de nuestro pecado, como dice Dios en su palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que Él muriera en la cruz y diera su vida por nosotros y derramara su sangre. Y cuando yo pongo mi fe en Cristo, yo creo, me reconozco pecador delante de Dios y creo que Cristo murió en la cruz por mí y lo hizo por mí, por cada uno de nosotros en su totalidad, pero personalmente lo hizo por cada uno de nosotros. Yo creo esa verdad. Dios, ¿no? y acepto esa obra de Cristo y lo acepto al Señor como Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón de la persona, eso Pablo lo enseñaba en el versículo 3. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón de la persona. Dios perdona nuestros pecados, nos da la vida eterna, pero Dios mismo empieza a morar en el corazón de las personas y eso, dice Pablo, es mucho más, infinitamente más glorioso que aquel acontecimiento en el cual Dios le dio la ley a Moisés, ¿no? La ley a Moisés, al pueblo judío, al pueblo de Israel y después también a toda la humanidad. Esa ley que nos condena, ¿no? Que nos dice que somos pecadores perdidos.
Fue glorioso, pero mucho más glorioso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Y glorioso es lo que Dios hace en la vida de las personas. Un pecador, hombre, mujer, muerto en sus delitos y pecados, cuando se rinde a Cristo, entrega su vida al Señor y abre su corazón al Señor, Dios viene a morar en el corazón de la persona y esa persona cambia su vida y pasa a ser un ministro, un siervo del Señor. Pablo va a seguir enseñando esto en Corintios. Pasamos a ser incluso embajadores de Cristo, servidores del Señor. Y esto es glorioso. Esto es parte de la gloria del Evangelio, ¿no? Parte de la gloria de la vida cristiana, de que seres tan indignos como nosotros podemos en las manos de Dios, aunque no somos nada en la mano de Dios, capaz que usted no se considera nada, usted se considera que no puede servir para nada, pero ponga su vida en las manos del Señor y el Señor va a hacer de su vida una vida gloriosa. Y eso es lo que yo quiero en esta tarde mostrar, o creo que parte de lo que podemos aprender de este capítulo, de que la vida es desgastante, la vida en un sentido es deterioro, es lucha, es difícil, no es fácil la vida en este mundo. Glorioso y divino va a ser cuando estemos en el cielo. Esa es la visión que Dios quiere que nosotros tengamos, que vivamos esta vida acá, pero con una visión en el cielo. Eso es lo glorioso, sí, mi hermano, eso es lo glorioso. Porque acá nuestra vida se va desgastando, pero se desgasta el no creyente, se desgasta y está perdiendo su vida. Pero el creyente, si bien su vida se desgasta, pero hay un propósito y es lo que Pablo nos quiere enseñar acá, o Dios nos quiere enseñar a través de Pablo, el propósito de la vida del cristiano. Dios, como vasijas de barro, dice el versículo 7, esto es precioso, pero tenemos este tesoro, dice Pablo, en vasos de barro, en vasos de arcilla, para que la excelencia del poder sea de Dios y no procedente de nosotros. Cada uno de nosotros somos como una vasija de barro. Somos polvo, dice la Biblia. Porque el día que el día que morimos, que nuestra alma se va de nuestro cuerpo se deteriora y queda polvo. Somos barro, fuimos hechos del barro, estamos hechos con átomos, con moléculas del barro, viene de lo que Dios creó. Es increíble eso, pero tenemos vida porque Dios nos ha dado vida. Pero lo maravilloso es que la vida eterna que Dios nos da cuando recibimos a Cristo pone en cada uno de los creyentes, de aquellas personas que rinden su vida a Cristo, como un tesoro en un vaso de barro. El vaso de barro se agrieta, el vaso de barro se gasta, el vaso de barro se va deteriorando, pero la gloria está en su contenido, eso es lo maravilloso. Y somos, hermanos, ¿no? Esta realidad preciosa que somos ministros del Señor, siervos del Señor. Dios ha puesto en nosotros este ministerio. Y quería pensar en esta tarde algunas cuestiones con respecto a esto. Primer punto con respecto a este ministerio, a este servicio, ¿no? Ya tenemos claro que cuando yo rendí mi vida al Señor y tú también, tenemos ahora un propósito en nuestra vida. Pasamos a ser siervos del Señor. Y si bien Pablo fue un ministro excelente, digamos, seleccionado por Dios, no nos vamos a comparar al apóstol Pablo u otros apóstoles, ¿no? No somos apóstoles, somos simples creyentes, hijos de Dios, pero todas las prerrogativas, todas las bendiciones que Pablo podía experimentar, también las podemos experimentar nosotros, ¿no? Y entonces eso es lo maravilloso. En este nuevo pacto entonces que Dios ha hecho con la humanidad a través de Cristo, este nuevo servicio, el primer punto es que al leer acá lo que podemos ver es que se realiza en debilidad. Eso es lo primero que acá dice la Biblia. Pero por esto, teniendo nosotros este ministerio o este servicio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Lo hacemos justamente en debilidad.
Y en esa debilidad, ¿qué es lo que ¿no? Porque somos débiles, porque somos frágiles, porque somos flacos, como decimos, ¿no? Porque no tenemos fuerza. Nuestro poder y nuestra fuerza proviene de Dios, proviene de nuestro Señor. Pero esto se realiza justamente en debilidad para que la excelencia del poder, como dice el versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no procedente de nosotros. Y Pablo dice, antes bien, versículo 2, antes bien renunciamos a los subterfugios vergonzosos, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos ante toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace un siervo en este ministerio? ¿Cuál es nuestra tarea, como decía William recién? Es predicar el Evangelio, es llevar este mensaje glorioso para otros, pero el poder transformador en el corazón de las personas es Dios que lo hace. No es el que predica, no es nuestro el poder, sino que el poder y la labor es de Dios. Fíjense que en el versículo, es interesante, en el versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué la gente no cree? ¿Por qué la gente no cree el Evangelio? ¿Por qué este mensaje tan glorioso que Cristo vino a este mundo, el Hijo de Dios vino a este mundo a dar la vida por nosotros, le cuesta tanto creer a la gente? Bueno, porque dice acá que el diablo dice que ciega el entendimiento, dice el Dios de este mundo, el Dios de este mundo es Satanás, cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ven que es interesante porque el diablo, dice la Biblia, el diablo lo que hace es ciega el entendimiento de las personas, los pensamientos de las personas. Y es verdad que el mundo está entretenido en muchas cosas. El diablo tiene entretenido a toda la humanidad y también nos tenía entretenidos a nosotros, ¿verdad? En otro tiempo. El Evangelio no, y esto es lo maravilloso, el mensaje del Evangelio no se recibe por el entendimiento, no es por razonamiento que uno acepta a Cristo, sino que es por el obrar de Dios en el corazón de las personas. Porque fíjense, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se convierte? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se rinde a Cristo y lo acepta como su Salvador? Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el mismo que un día dijo, sea la luz, cuando se formó la luz y cuando Él creó el universo, Dios da un mandato al corazón de las personas y es el que resplandeció, dice, en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, ¿dónde quiere hacer la obra? Dios hace la obra, ¿dónde? En el corazón del ser humano. El diablo ciega el entendimiento, ¿no? A veces la gente quiere llegar al Evangelio o el hombre quiere entender a Dios y quiere conocer a Dios a través del entendimiento, pero eso es imposible. No podemos entender a Dios. El Evangelio se cree ¿dónde? En el corazón. Es allí donde nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y allí es donde Dios ilumina el corazón del ser humano para que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores, que nos vamos a la justa condenación, pero allí en el corazón es donde recibimos a Cristo y recibimos esta salvación. Y esto es maravilloso porque es obra de Dios. El diablo ciega el entendimiento, pero el Evangelio es cuestión del corazón, no del razonamiento. Hay un antiguo corito que cantamos, me acuerdo, que dice, oh, qué sencillo es como el ABC, vino a salvar, su vida a dar, por mí, por ti lo sé. Mis obras no me salvan, mas fe en Cristo sí,
y por su gracia le veré en gloria siempre allí. Es sencillo el Evangelio, lo entiende un niño, no precisa razonar absolutamente nada. Lo que el Evangelio toca el corazón del ser humano, la parte más íntima. Allí es donde Dios ilumina, el Espíritu Santo ilumina el corazón y allí es donde debe entrar Cristo. No pretenda entender todo en esta noche si usted todavía no tiene a Cristo en el corazón. Ríndase a esta verdad maravillosa. Piense en el amor de Dios que hizo que su Hijo Jesucristo viniera a este mundo para dar su vida allí por cada uno de nosotros. Por eso el ministerio que está en vasijas de barro, el ministerio en el Nuevo Testamento, este servicio del Nuevo Testamento, este nuevo pacto se realiza en debilidad. ¿Por qué? Porque en esa debilidad es donde se manifiesta el obrar poderoso de Dios. Se manifiesta el obrar poderoso de Dios en la salvación de nuestras almas, se manifiesta el obrar poderoso de Dios también en nuestra debilidad, cuando vivimos en esta vida y por todas las dificultades que podemos pasar, pero el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El mejor momento en el cual un creyente puede estar, ser el momento más apropiado para poder recibir la bendición y el poder de Dios es cuando siente su debilidad. Pero si nosotros, ¿no? Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza, no vamos a poder, porque este ministerio se realiza en debilidad. El versículo 13 es interesante. Pablo dice en el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y yo pensaba, es como un imperativo, ¿no?, de la fe. El predicar el Evangelio, el comunicar este Evangelio a otras personas, es algo que realmente se nos impone a nosotros. Y qué bueno ser consciente de esto, ¿no, hermanos? Que hemos creído en Cristo, recibimos esta salvación y como hemos creído también imperativamente necesitamos, ¿no?, debemos comunicar este mensaje maravilloso para toda la humanidad. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Cuando la persona acepta a Cristo y recibe esta maravillosa y esta gloriosa transformación, esta nueva vida, la boca habla. Porque el que cree no es que cree para sí y se queda solo, ¿no?, sino que esta fe en Cristo, este glorioso evangelio tiene que ser proclamado, ¿no? Y es verdad que cada uno de los que estamos aquí porque alguien creyó antes que nosotros y nos predicó el glorioso evangelio. Y han venido misioneros de distintas partes del mundo a nuestro país para traer esta verdad gloriosa que nos es impuesta. Por eso este ministerio se realiza en debilidad. El segundo punto, este ministerio debe realizarse, o este servicio al Señor debe realizarse con fidelidad, ¿no?, sin adulterar la palabra del Señor. Pablo dice en el versículo 2, antes bien renunciamos a los subterfugios vergonzosos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos ante toda conciencia en la presencia de Dios. Se realiza con fidelidad, fidelidad a la palabra. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos la palabra de Dios, no predicamos ideas de hombres, sino no predicamos ningún razonamiento complicado, no predicamos nada más que la verdad gloriosa, dice Pablo, de la palabra de Dios. Se debe realizar con fidelidad y esa fidelidad también se muestra con la buena conciencia delante de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano está llamado en esta nueva vida a tener una buena conciencia delante de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que nadie nos debería acusar a nosotros de malas personas. Eso quiere decir. Y no solamente eso, dice Pablo en el versículo 2, sino también frente a Dios. Así que Pablo no tenía mala conciencia. No es que fuera perfecto, ¿no?, pero no tenía mala conciencia de que realizara su labor para el Señor de una manera que alguien lo pudiera acusar. También nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana y como siervos de Dios en este nuevo ministerio, en este glorioso pacto del Nuevo Testamento, que es glorioso, también debemos hacerlo de la misma manera. Tercer punto,
se realiza con una entrega total. Esto es maravilloso. La vida cristiana es entrega. La vida feliz, tanto que busca la gente la felicidad, la vida feliz y completa es cuando uno la entrega totalmente a los demás. El mundo está enfermo porque vive para sí, porque los hombres y las mujeres de este mundo viven para ellos. Y el creyente vive mal y no vive feliz y no vive gozoso cuando vive para él mismo, enredando sus propias cosas. Pero en el ministerio de Cristo, en el servicio de Cristo, en esto que Dios nos ha puesto, en este tesoro que está contenido en nosotros, que tenemos que llevar hacia los demás, se realiza con entrega total. Pablo dice en el versículo 9, allí, que, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no estrechados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjense todo lo que habla Pablo acá, versículo 16, por lo cual no desmayamos, sino que aunque este nuestro hombre exterior va decayendo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 15, porque todo lo que padecemos, lo padecemos por amor a vosotros, para que la gracia que se va extendiendo a través de más y más personas haga que sobreabunde la acción de gracias para la gloria de Dios. En la vida cristiana, o el sentido de la vida de una persona, es poder entregarse a los demás. Es el ejemplo de Cristo. Y ese es nuestra labor. Vuelvo a repetir, cuando centramos nuestra vida en nosotros, la cosa se pierde. Pero Dios a través de Pablo nos habla justamente acá en estos versículos que la vida cristiana se realiza con una entrega total, con afrentas de afuera. Pablo dice, sufrimos todo tipo de afrentas, tribulaciones, ¿no? Apuros, persecuciones, desamparos, derribados, hemos sido derribados. No solamente se sufre por cosas externas, dice Pablo, también se sufre en lo físico, con desgaste físico, como dice en el versículo 16. No desmayamos, sino que aunque este nuestro hombre exterior va decayendo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La vida es desgaste. La vida es desgaste. La vida es eso. Es sufrir muchas veces cosas. Pero el tema acá, mi hermano, es a quién decidimos servir y en quién decidimos gastar nuestra vida. Ese es el tema. Y seguramente muchos de nosotros a veces estamos perdiendo el tiempo en cuestiones que son vanas. Pero Pablo acá decía que él desgastaba su vida no en cualquier cosa, no en cosas para él, sino para quién, para cumplir el ministerio, el servicio que se le había encomendado. Este ministerio se realiza con entrega total porque también se gana a través de la muerte. Es interesante el versículo 12 que dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo, como siervo de Dios, gastaba su vida ¿para quién? Para que los demás creyentes pudieran vivir una vida mejor. A eso está haciendo referencia. Dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. De alguna manera el creyente, ¿no?, que sirve al Señor muere, ¿no? Muere día a día entregando, dice Pablo acá, ¿no? Muere la muerte de Jesús, porque Jesús es el ejemplo. Cristo desgastó su vida ¿para qué? Para darnos vida a nosotros. Y el Señor enseñó esa gran verdad de la ganancia a través de la pérdida. El que quiera salvar su vida, dice el Señor, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por causa de mí, la ganará. Esa es la enseñanza del Evangelio.
que se pierde a través se gana a través de la pérdida. No es como el mundo nos presenta y no es como a veces decidimos vivir, ganando, ganando y ganando sin estar dispuesto a perder. Pero la vida cristiana es eso, es desgaste, es sufrimiento muchas veces, es sufrir afrentas, pero Pablo sabía cuál era su ministerio. Esto no es un llamado, esto no es un llamado a que tengamos que sufrir y sufrir y sufrir, porque la vida cristiana no es eso. Es gozo también, es alegría, pero es verdad que en este mundo se sufre. Sufren los inconversos y también sufren los creyentes, pero lo que yo quería transmitir en esta tarde es a quién estamos dispuestos, por quién estamos dispuestos a desgastar nuestra vida. Porque hay gente que está desgastando su vida en el alcohol, en la droga, en el sexo, en vivir todos los días, trabajar 14 horas por día para tener un mejor celular, un mejor auto, unas mejores vacaciones. Y a veces nosotros entramos en esa rosca también. La verdad es esa, pero en nuestro ministerio es otro. Nuestra vida debe de gastarse en otro propósito, porque eso es lo que el Señor nos ha dejado. No es esto un karma para sufrir, no, es vivir la vida de Cristo, y Cristo es el ejemplo, dio su vida totalmente por cada uno de nosotros, y lo dio allí en la cruz. El ministerio se realiza en debilidad, con fidelidad, con entrega total, se realiza para la gloria de Dios, dice el versículo 15, para la alabanza de su gracia, en el versículo 15, miren qué lindo el versículo, porque todo lo padecemos por amor a vosotros. Miren lo que dice acá, todo lo padecemos, dice Pablo, por amor a vosotros. Le está hablando a los creyentes, le está escribiendo esta carta a los creyentes de Corintios. Yo estoy dispuesto a sufrir, dice Pablo, ¿por quién? Por amor a vosotros, dice el versículo 15. ¿Para qué? Para que la gracia que se va extendiendo a través de más y más personas haga que sobreabunde la acción de gracias para la gloria de Dios. El Evangelio es esto. Yo me convierto y traigo a un familiar, a un amigo, predico el Evangelio al vecino, a lo que sea, ¿no? A quien sea. Esa persona se convierte y esa persona glorifica a Dios y esa otra persona sigue predicando el Evangelio y esa persona glorifica y la gracia de Dios se va extendiendo por toda la tierra. ¿Y quién recibe gloria? Gloria recibe el Señor. En este ministerio nuestra vida debe ser desgastada. ¿Para quién? Para la gloria, para la alabanza de la gracia de Dios y para que Dios reciba gloria. ¿Con la visión de qué? De el alcance de más personas. Cuanto más personas se rindan a Cristo, cuanto más personas conozcan a Dios, cuanto más personas disfruten de la gracia de Dios, dice Pablo, Dios va a recibir más gloria. Acá no dice que más personas van a dar más plata a Dios ni ninguna otra cosa, porque la salvación es por gracia. Se recibe gratuitamente, nosotros no tenemos que hacer nada, es la obra de Dios en nuestros corazones y es la gracia de Dios el motivo de nuestra vida y de nuestra gratitud al Señor. Nosotros, hermanos, reconocemos, ¿verdad?, que estamos parados acá y con vida porque Dios es un Dios de gracia y de misericordia, porque lo que merecemos nosotros es estar enterrados ahí hace siglos. Pero Dios es paciente y nos ama y nos busca y nos transforma. Bendito sea su gracia que nos sostiene y nos mantiene. Y para terminar, el quinto punto, el ministerio se realiza con una perspectiva eterna. Y esto es lo maravilloso, dice el versículo 14. Dice el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo viene hablando de la muerte, ¿no? de esta entrega, de este desgaste, ¿no? Pero con esta esperanza, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, dice el apóstol. Versículo 17 y el 18, que son preciosos, ¿no?, para terminar este mensaje. Porque esta leve tribulación momentánea nos produce, tribulación quiere decir dificultad, prueba, ¿no?, lucha, afrenta, algo que el apóstol estaba sufriendo, porque predicar el Evangelio no es fácil, nunca fue fácil,
No fue fácil antes, no es fácil tampoco ahora. Muchas veces sufrimos tribulaciones, sufrimos afrentas. Dice, pero esta leve tribulación, dice el apóstol, momentánea, nos produce en una medida que sobrepasa toda medida un eterno peso de gloria. Qué maravilla que es esto, la perspectiva eterna que tenía Pablo, los sufrimientos que podemos pasar aquí en la tierra, no son comparables, ¿no? Cada vez, dice, ¿no? Los sufrimientos que pasamos acá, que es como una pérdida a los ojos humanos, va aumentando el peso de la gloria que vamos a tener allá arriba en los cielos. Eso es lo maravilloso, ¿no? Porque la esperanza del creyente es la glorificación, que un día vamos a estar en la gloria, no que vamos a recibir gloria. Glorificación acá no es esto, no es la gloria, hablar de la gloria que Dios recibe. Glorificación es la esperanza que tiene el creyente de un día ser despojado de este cuerpo de inmundicia que vivimos y despertar y abrir los ojos a la semejanza de Cristo y verle al Señor cara a cara. Porque ese es nuestro gran anhelo, conocer a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos la faz de Jesucristo, como Pablo lo dice ahí vamos a poder conocer a Dios. Porque Cristo es la expresión suprema de Dios. Dios nadie le ha visto jamás. Usted quiere conocer a Dios, conozca a Cristo. Reciba a Cristo. Usted quiere conocer la gloria de Dios. La gloria de Dios se revela en la faz de Jesucristo. Hay gente que busca la gloria, y gloria, y gloria, o quiere conocer la gloria de Dios. Conozca a Cristo, porque Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. Miramos a Cristo y vemos al Padre, ¿no? Tanto he estado con ustedes, dijo el Señor a Felipe, ¿no? Dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y esa es nuestra esperanza gloriosa de estar con el Señor en la gloria y verle cara a cara. Se realiza con perspectiva eterna este ministerio, este servicio, porque tenemos esperanza de la resurrección, porque tenemos la esperanza de la glorificación, de un día estar en la presencia del Señor y verle cara a cara, y lo hacemos con esta visión celestial, no poniendo nosotros la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y termino con 3 cosas, para que pensemos y nos vayamos, ¿no? Como una especie de desafío para cada uno de nosotros. En primer lugar, recordemos que nuestra mirada tiene que ser una mirada eterna. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no miremos nuestras dificultades, ¿no? Nuestras luchas, quizás lo mal que nos estamos tocando pasar ahora en este momento, aquí en la tierra, lo que estamos viviendo. No miremos y no nos desanimemos en eso, sino que pensemos que nuestra visión sea eterna y recordemos que en nuestra debilidad, ¿no? Y en nuestra situación en la cual estamos, capaz que en una pérdida, capaz que sufriendo algo, en un problema económico, el problema que usted está pasando es una oportunidad para que Dios se glorifique. Ponga su vida en las manos del Señor y el Señor allí va a recibir gloria, va a manifestarse en su vida para recibir la gloria. En segundo punto, creo que es importante que vimos hoy el tema de la entrega total. Y esta es una gran pregunta, ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida? Que nos desgastamos, que envejecemos, pero ¿en qué estamos gastando nuestra vida? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo? ¿En qué nos estamos desgastando? El Señor nos dice que la ganancia viene a través de la pérdida y este desgaste que sea para el servicio del Señor. La vida cristiana es difícil, es lucha, pero yo creo que peor son los que no viven la vida cristiana. Porque también la pasan mal los inconversos, aunque parece que está todo divino, ¿no? Aunque andan en yates en algunos y toman champán y parece que no pasa nada. Uno ve ahí los grandes artistas y los futbolistas y no sé qué, que parece que es todo divino. No, no es divino. Hay gente que a veces se termina tirando de una ventana matándose porque no soporta vivir la vida que está viviendo. Es tremendo eso. Pero elija la vida de Cristo, elija seguir a Cristo y entonces entregue totalmente su vida al Señor y entonces el Señor nos dice que el que pierde su vida por causa de Él, la
la ganará. Y por último, recordemos siempre, hermanos, la humildad y la fidelidad en nuestro proceder. Sirvamos al Señor con humildad y como lo hacía Pablo con fidelidad, fidelidad a su palabra y con la humildad de saber que lo que somos, lo que hacemos, lo poquito que podamos hacer o lo mucho, todo proviene de Dios. Y el poder de Dios actuando en una vida humilde, en una persona humilde, es el lugar allí más apropiado. Dios, dice la Biblia, resiste a los humildes, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿no? Humillados bajo la poderosa mano de Dios, dice también la Biblia, ¿no? Y Él los va a exaltar. Así que el Señor nos ayude a gastar nuestra vida para Él. Que así sea. Amén.